buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este Principio de Diálogo, este espacio que nos tomamos una vez a la semana como para repensar algunos de los temas que son parte de la agenda periodística de nuestra provincia, pero que muchas veces en la vorágine de la información, la cosa acumulada que pasa de todos los días, se nos pasa, no podemos desarrollar, no terminamos de comprender de qué se tratan realmente las cuestiones. Por eso hoy vamos a hablar de un tema del que habíamos hablado en distintas oportunidades, pero que volvió a ocupar la escena en el último tiempo, que es el Código Procesal Penal. Mucho se debate sobre la inseguridad, sobre los procesos judiciales. La gente muchas veces entiende a la justicia como una institución que tiene que castigar a quienes no cumplen con las normas y desconoce lo que son los procesos, que son los que hacen que a veces uno tenga esa sensación, como por ejemplo pasa en la causa Aguad, de que la justicia no hizo la interpretación correcta. Muchas veces se dice en el ámbito de los juristas que los jueces hablan por sus fallos, igual que los artistas hablan por sus obras. Muchas veces hay consecuencia en esto y a veces se toman decisiones que uno no siempre termina de entender. Pero la verdad que tuvimos una semana muy agitada, más allá de la media sanción que dio hoy al Senado al Código Procesal Penal. En lo político también tuvimos la visita de Pino Solana, candidato de UNE al comienzo de la semana, y también una conferencia que de alguna manera se aparateaba, como gusta decir, en los ambientes políticos respecto a lo que se conocía de la causa Aguad y esta suerte de sobreseguimiento que consigue en la causa después de lo que fue la horrible gestión que hizo de nuestra intervención y los 60 millones de dólares que nunca quedó claro dónde fueron a parar ni quién los tiene. Lo cierto es que muchas veces se confunden los fueros de los políticos y las libertades que esto le puede llegar a ocasionar. Más allá de esto también continuó la semana con la inauguración del banco y esa nueva sucursal con esta intención de descentralizar la ciudad y la llegada de Carlos Mauricio Espínola. Se juntaron dos de los principales referentes políticos de nuestra provincia, los que más votos acumularon, los que tuvieron ganas de ser gobierno. Ganó Ricardo Colombi y muestra de alguna manera que hay un gesto para la relación con Nación también, que fueron modificándose, que ya pasado el año electoral se entiende que hay que tener un vínculo fuerte con quien maneja el dinero, porque Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, y ahí es donde está la presidenta de la Nación y es la que reparte los fondos. Siempre hay que tener buena relación. El año pasado la pasamos un poco mal, me parece que este año viene con mejores perspectivas, sobre todo con la reactivación de lo que puede ser los ferrocarriles, principalmente para el transporte de granos de arroz que actualmente a Corrientes llevar granos hasta Buenos Aires le sale lo mismo que mandarlos desde Buenos Aires a Cuba. Por eso buscan reactivar todo lo que tiene que ver con la cuestión de trenes, principalmente de transporte de cargas, porque el estado de las vías no está como para transportar pasajeros, pero sí a 20-30 kilómetros por hora, despacito el arroz puede llegar hasta Buenos Aires. Estas son algunas de las cuestiones que estuvieron conmocionando la escena política. Llama mucho la atención la buena predisposición que tuvo el gobernador el otro día, que no es muy amante de la prensa en general, pero sí se tomó su tiempo para explicar lo que está pasando con el conflicto de la ABPEC, un conflicto que no se soluciona, que se prolonga en el tiempo y que también formó parte esta semana de lo que hizo al meollo político, a la actividad periodística y sobre todo a lo que ocupó la agenda de los medios de comunicación. Nosotros nos corremos un poquito al costado hoy para... Tratamos de salir de la agenda no siguió y estamos con el Código Procesal Penal, que esta siesta fue aprobado con media sanción en Cámara Alta. Va a estar Juan Ramón Alegre acompañándonos hoy, parte de la comisión redactora que hizo el Código Procesal, acompañándonos para hablar de este Código Procesal, estas novedades que se incorporan y lo interesante que puede ser, según tengo entendido, separar al juez y al fiscal en el proceso de investigación para que uno no sea juez y parte. Nos va a estar explicando mucho mejor esto Juan Ramón Alegre, que es conocedor ampliamente del tema, abogado penalista también, me imagino que con otras muchísimas atribuciones como persona también. Va a estar la gente de la Cámpora también acompañándonos hoy para contarnos qué es la Cámpora principalmente, de qué se trata esta organización que muchas veces se le pega tanto en los medios de comunicación y se habla de la cantidad de jóvenes que se incorporaron a la política en el último tiempo. Ellos plantean que son la bandera de ese sector. Bueno, discusiones que se tienen que ir dando y por supuesto cómo se acomodan en las internas feroces que suele tener el Partido Justicialista. Tienen candidatos a presidente. ¿Qué piensa la Cámpora de la actualidad política y cómo se acomodan en una provincia que no siempre estuvo tan cercana al gobierno nacional
por supuesto eso le habrá generado algunas dificultades a la hora de crecer, construir y desarrollar las actividades que así quieren. Pero como hoy es un nuevo aniversario del correntinazo y de lo que fue el fallecimiento de Juan José Cabral, en la Plaza Cabral, hace unos minutos nada más, finalizaba el acto conmemorativo a 45 años. Hoy a la mañana la universidad, en un proceso de reconocimiento, hacía también un homenaje muy interesante a un aula que desde el año 83 ya se llama Juan José Cabral. Hoy le pusieron rostro y así la historia de Juan José Cabral, aparte de tener historia, tiene una cara visible, concreta, donde los estudiantes se puedan referenciar después de lo que fue el proceso del correntinazo, donde la FUNE marcó políticamente un estallido social que finalizó en el Cordobazo, pero que algunos con mucho orgullo, otros con mucho dolor, entienden que comenzó la resistencia y desgastó el proceso de la dictadura acá en Corrientes. Vemos una nota de color, enseguida volvemos y nos metemos de lleno en este principio de diálogo. Preciso meter en el barro los pies y manchar. Creo que lo que hay que recordar que Juan José Cabral es un estudiante de la Facultad de Medicina, integrante de la FUNE, que es la Federación Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, integrada por estudiantes, los cuales valientemente en esa época fueron los primeros que se alzaron reivindicando un beneficio de los estudiantes y esencialmente como un símbolo en contra de las dictaduras, de los gobiernos dictatoriales. Creo que el símbolo de Juan José Cabral como estudiante de la FUNE y de la Universidad Nacional del Nordeste ha sido el ícono que después fue, como lo han señalado hoy aquí, la antesala de las distintas manifestaciones, el rosariazo, el cordobazo, que finalmente debilitó el gobierno dictatorial. Y a la vez también ha sido la primera víctima de lo que significaron los gobiernos y las dictaduras en la Argentina, tanto la del 66, que derrocó al presidente como las del 76, que han significado, por supuesto, un periodo muy oscuro en la historia institucional argentina. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Si del hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso sentir en el lomo el bastón de los tipos azules que te cuidan. Mucho tiempo ya que no lloraba por esto, pero bueno, no sé por qué, hoy me hicieron llorar acá. ¿Qué se recuerda de Juan José? Que se ve tanto cariño, tanto paso de tiempo y tanto compromiso con él. Y bueno, para mí, como decirte, yo no te hablo de él como, no sé si hablarte de él como militante, no lo conocía, sé más o menos, sé que estuvo ahí porque quiso, pero no murió porque quiso. Yo hubiera querido estar en otro lugar ahora y tenerlo a él vivo, pero bueno, así fueron las cosas, digamos. Y él no estuvo ahí empujado por nada, sino por su propio deseo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Era un ser humano espectacular, buenísimo, sencillo, humilde. Él quería ser médico para servir, le gustaba la medicina, estaba chocho con su carrera, andaba bien en la vida, digamos, todo bien. Que haya pasado tanto tiempo y ahora le hagan este tipo de reconocimiento, ¿qué sensación te da tener un hermano que sea tan querido por la gente? Me desborda un poco, no entiendo bien qué es lo que pasa. Hubiera no querido estar acá, con eso te digo todo. ¿Y en la relación como hermano, te acordás que él era tan querible? Sí, era sumamente querible, era un hombre bueno, un muchacho bueno,
un niño cabezudo, un estudiante vago del secundario, terrible. En la facultad, como le gustaba lo que estudiaba, se hizo estudioso, pero en el secundario era un desastre, rendía todas las materias y de niño era muy, como se llama en Corrientes, un niño cabezudo, pero sumamente querible. ¿Pediste justicia? ¿Pediste justicia en algún momento? ¿Sentís que con estos actos se conmemora la justicia, se alcanza la justicia? ¿Cómo decirte? Nada te devuelve la vida. De todos modos está mejor que pase esto que pase el olvido. Y me parece mejor no olvidar. No olvidar, importante las palabras, por ahí los actos no siempre devuelven a la vida, es una frase que se escucha muchas veces de las víctimas, de los que son los procesos, de lo que fue el proceso de la dictadura y las distintas dictaduras que tuvimos en la Argentina, y esa fuerza y ese tesón con las que se ve muchas veces ponerle el pecho a este tipo de situaciones que no siempre son favorables, pero que en ningún momento se pensó en la posibilidad siquiera de hacer justicia por mano propia, y eso es muy interesante. Y hoy en día, cuando los procesos de no olvidar y el entender lo que es memoria, verdad y justicia se plasman en la vida cotidiana, en las leyes, en el quehacer cultural de los argentinos, parece redundante a veces decirlo, pero siempre es importante recordarlo. Nunca hay que olvidar lo que pasó en nuestra Argentina desde el año 55 hasta el año 83, con algunos matices en el medio, pero que siempre lo que buscó es matar la conciencia de nuestro pueblo, que lentamente, con mucha modorra, pero con mucha fuerza, la está recuperando, y se ve en actos como este, y cuando instituciones como la Universidad Nacional del Nordeste arrancan un proceso como el del año pasado, primero sacando de la sala de rectores al rector que representó el proceso de Onganía, un proceso de los más lamentables de los procesos dictatoriales que tuvimos, más allá de que todos son lamentables, y hoy poniéndole rostro a este aula, Juan José Cabral, que desde el año 83 lleva su nombre. Quien estuvo en la Facultad de Derecho alguna vez, pasó por esa aula, rindió alguna vez, y sabe que era un aula muy política, muy colorida, un aula incluso que en las elecciones ocupaba un lugar distinto, cuando allá las clases de Derecho se daban por calle Salta y no existía todavía el campus. Pero nosotros nos vamos en este momento a una pausa, como es el tiempo de la televisión de Tirano, y ya nos metemos en el próximo bloque con Juan Ramón Alegre para hablar del Código Procesal Penal y todos los cambios que puede venir a incorporar este Código Procesal Penal a los procesos de justicia y lo que son las detenciones y la justicia en general, que no siempre conforma, pero que muchas veces es bueno entender lo que está pasando para entender de qué se trata la cosa y cómo reaccionan algunos jueces, que uno no entiende siempre de qué la juegan. No se vayan, enseguida volvemos. A mi comedor, gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, sí que es poronga mi corazón.